Hoy una de las referentes más importantes en materia de periodismo internacional. Se trata de Inde Pomeráñez. Ella es periodista, editora y escritora, licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, fue editora de Cultura y de Política Internacional del diario Clarín y, claro está, conductora del noticiero internacional de la televisión pública, de este mismo noticiero. Premio Conex de Platino 2017 en Periodismo Literario, miembro de número de la Academia Argentina de Periodismo y es autora, entre otros, de los libros Katrina, El Imperio al Desnudo, Rusos de Putin, Postales de una era de orgullo nacional y poder implacable, y coautora de ¿Dónde queda el primer mundo? Un gusto y un honor presentar a nuestra compañera Inde Pomeráñez. Bienvenida. Bueno, ya está con nosotros. Inde, más que bienvenida, ¿eh? Qué bueno, estar Es en un casa. placer. Sí. Es estar en casa para mí. Bueno, Gracias. te vamos a dar la Ver rutina. Cuando todos te reciben con tanto cariño, Claro. ya conocemos claramente la parte profesional, lindo ver también que todos Tal te cual. quieren. Le vamos a dar la rutina, Leticia, para que nos conduzca hoy. No hace falta, no Y hace sí. falta, Que se porque quede. está en muy buenas manos, está todo muy bien. Bueno, a ver, Inde, decíamos, ¿no? Recién hablamos un poco de la historia política y de poder de Vladimir Putin en Rusia. Interesante, ¿no? Cómo comienza sus últimas horas ahora ya pensando en una nueva elección. Y también son comicios en Rusia durante varias jornadas, ¿no? Sí, de largo alcance, podríamos son decir, 3 ¿no? días, son 11 usos Claro, horarios también, exacto. ¿no? El país más grande de la Tierra. Correcto. Hay tanto para decir. Yo recién te veía cuando pasaba en revista a lo que fueron los distintos cargos de Putin a lo largo del tiempo y pensaba los distintos Putin que fuimos viendo, Sí, ¿no? tal cual. Y el Putin que estamos viendo y el Putin que vimos a partir de la pandemia y el que nos sorprendió con la guerra en Ucrania. Y digo, nos sorprendió porque incluso a los que seguimos el tema nos sorprendió. Por esos días me acuerdo que decíamos, bueno, sí, Estados Unidos dice que viene la guerra. Estados Unidos dice que viene la guerra. Y bueno, vino la guerra, efectivamente. Y está todavía la guerra. Y está Y no se todavía sabe la cuándo guerra, termina. Y no se sabe, y no solo eso, no se sabe de qué modo Bueno, va claro. a continuar. Tal Porque cual. podría salirse de la frontera de Claro. Ucrania, o Sí. por lo menos con eso se amenaza, ¿no? Sí, bueno, en ese sentido aprovecho para preguntarte, todas estas etapas distintas de Sí. Putin, con distintos mandatarios también, me parece que estamos en un momento que queda muy lejana esa imagen con Angela Merkel, Sí. de hecho los Sí, gasoductos. lamentable, Sí. lejana, te digo, porque era quien podía conducirlo Claro. de una manera que no lo pudo conducir nadie, en relación con Europa me refiero, ¿no? Pero que a su vez le valió muchas críticas a Merkel, ¿no? De exacto. cierta dependencia europea a Rusia. Tal cual. Lo que quiero decir es, era un momento de quizás más cercanía y ahora pareciera todo lo contrario. Bueno, los dichos de Macron, la relación con Joe Biden en particular. Sé que es difícil, pero ¿qué imaginás justamente de este nuevo gobierno en ese sentido y de acuerdo sobre todo a cómo fue mutando, si se quiere, Putin en el poder durante más de 20 años? La relación con Biden no podía ser buena porque la relación con Obama no fue buena. La relación que fue buena fue con George Bush hijo. Pero con Obama fue mala y Biden para Trump y para Putin, Biden en realidad es Obama. Representa lo mismo, ¿sí? Entonces era muy difícil que fuera una buena relación. Vienen las elecciones en los Estados Unidos y es imposible separar lo que puede ser el futuro de un gobierno de Vladimir Putin, un nuevo gobierno de Putin en Rusia, de lo que puede ser el regreso de Trump a la Casa Blanca, como algunos sondeos muestran y como, bueno, nada, hay mucho para, Sí. para analizar también, pero se puede hacer en otro momento, pero quiero decir, el regreso de Trump a la Casa Blanca implicaría claramente que se deja de enviar armas, se deja de apoyar lo que es la resistencia ucraniana en relación a la invasión rusa, se complica porque para Europa solo, hemos visto que en todo este tiempo Europa no se las arregla solo, y Macron aparece ahora, yo diría que aparece también un poco por algunas cosas que estuve viendo, se vienen elecciones en la Unión Europea, y eso es algo que preocupa porque digamos, la emergencia de la ultraderecha también en la Unión Europea, en los distintos países europeos y en Francia, puntualmente, es algo que a Macron lo preocupa, porque Marine Le Pen podría ser efectivamente la próxima presidenta de Francia. Y una ultraderecha con mucha cercanía a Putin también. Con mucha cercanía a la ultraderecha. propia Marine Le Pen, exactamente, como todo eso. Es bien complicado hacer un análisis general en el sentido de pensar qué puede ocurrir, porque también la tecnología tiene mucho que ver en esto. Los avances tecnológicos en Rusia y las intervenciones de la tecnología rusa en las elecciones, incluso cuando yo estaba todavía conduciendo Sí, este noticiero, claro. ya ocurría cuando hemos Tal visto cual. en lo que fue, por ejemplo, en el Brexit, digamos, ¿no? Bueno. Ahí hubo efectivamente intervención y está comprobada esa intervención. De manera que pensar lo que tiene que ver con el futuro, el tema va a depender de lo que pase con los rusos y la apatía rusa. Claro. Si va a seguir esa apatía,
Putin tiene incluso posibilidades de tener 77 años para la próxima Tal elección cual. y todavía tendría una más. Exacto. Recién, Inde, hablabas de Macron, del presidente de Francia. Sí. Tenemos su testimonio cuando habla de la guerra en Ucrania y la posibilidad de un envío de tropas, una amenaza que ya la concretó en varias oportunidades. Veamos si hay más amenazas o lo concreta. Lo escuchamos a Macron. Claro. Vamos. Nous ferons ce qui est nécessaire pour atteindre notre objectif. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Qui peut penser une seule seconde que le président Poutine, qui n'a respecté aucune de ses limites et aucun de ses engagements, s'arrêterait là? Si la guerre venait à s'étendre en Europe, ce serait le seul choix et la seule responsabilité de la Russie. Mais décider, nous, aujourd'hui, d'être faibles, décider, nous, aujourd'hui, que nous n'y répondrions pas, c'est déjà être dans la défaite. Pourquoi vos homologues ne le disent Et pas? ça, je ne le veux pas. Bueno, allí las palabras de Macron. Inde, a ver, ¿qué está diciendo Macron? Si continúa Putin, si la guerra continúa, en Europa tenemos otra guerra. Esto es lo que está diciendo básicamente, corrígeme si me equivoco. No. Palabra más, palabra menos, lo que está diciendo Macron es esto. Es así, pero lo que tenemos que pensar también es que es increíble cómo venimos de un consenso internacional en donde lo que ocurría a medida que se acercaban las elecciones era que todos se iban al centro. En este momento no estamos viendo eso, estamos viendo en general, en los lugares en donde la derecha tiene serias posibilidades de tomar el poder, como en este caso, en el caso de Macron, lo que hace es irse aún más a la derecha con esta, digamos, amenaza bélica o más bélica que el resto de Europa, por decirlo de algún modo. Debería acompañarlo a Alemania, cosa que no está ocurriendo. Como mencionaba antes Leti, la relación es bien distinta, ¿no?, del actual canciller que la que tuvo Merkel con Putin. Claro. No me parece que por ahora vayan por ahí y más bien yo creo que esto se va a dilatar y lo que va a ocurrir es lo que hemos visto, que era también uno de los peores escenarios, una meseta de guerra. Sí, sí, sí. Una meseta de guerra en donde anteayer o ayer a la mañana tuvimos 20 muertos en Odessa, por ejemplo. Sí, ¿no? claro, claro. O sea, Inde, ahora, te iba a preguntar por Francia, pero también en realidad preguntarte por Putin, Sí. porque pensaba, a ver, un Macron que dice podemos llegar a enviar soldados de la OTAN, que me parece que en su momento se especuló, bueno, dado que están cuestionando que no llega el financiamiento que necesita internacional Ucrania para continuar con la guerra, bueno, quizás fue parte de la narrativa, salir a defender desde lo narrativo. Ahora, cuando vuelve a hablar con fuerza, bueno, genera más dudas, me parece, de las intenciones. Pero a la par tenemos a un Putin que también, lo planteaba antes, en menos de 10 días salió a recordar 2 veces que tiene armas nucleares. ¿Crees que esto va a quedar en la narrativa o que puede irse un poco más allá, puede extenderse la guerra en Ucrania? Porque además también sumar los ataques de esta semana, de estos últimos días de Ucrania en territorio ruso, Sí. digo que eso también Putin habló. Sí. ¿Qué crees que puede llegar a pasar en ese aspecto? me parece dos cosas. Insisto con que las elecciones en Estados Unidos es el tiempo, es donde tiene todo el mundo puesto los ojos en este caso, porque Europa sola no va a ir, la OTAN sola sin Estados Unidos no va a ir, o sea, no puede, no va a existir. Claro, claro. ¿Sí? Y de hecho, si recordás, Trump hace muy poquito, la frase cuando dijo, no solo si ustedes no pagan lo que tienen que pagar, Sí. me voy a enojar mucho, además, sino no solo lo voy a dejar, sino que le voy a decir que vaya y los ataque. Sí, sí, Más sí. o menos fue así la Sí. frase, ¿no? Que digamos que Putin ataque a los países de la OTAN. Eso por un lado. Por otro lado, insisto con lo de la apatía rusa, porque lo que estamos viendo bastante es que está costando cada vez más reprimir y callar justamente lo que aparece como voces disidentes. ¿Qué quiero decir con esto? Ya estamos cansados de los títulos en donde ponemos ser opositor en Rusia tiene solo 3 destinos, el exilio, Claro. la cárcel o la muerte. Ya lo sabemos. O sea, Sí, sí, sí. lo hemos visto. Y cuando alguien puede venir y decir, bueno, pero Navalny murió por causas naturales. Por causas naturales, Alexei Navalny murió en una prisión de Siberia, debilitado todavía por lo que había sido el intento de envenenamiento, denunciando que estaba con una infección en la boca y en todo caso lo dejaron morir, digamos. O sea, ya sabemos cómo se actúa con eso. El problema es la reacción de los rusos. ¿Por qué los rusos reaccionan como reaccionan? Hablando de eso, justamente, Inde, tenemos un compacto con las diferentes imágenes, ¿no?, de Excelente. protestas, de situaciones que se están dando justamente, básicamente, en las últimas semanas. Bueno, vos fijate lo que estamos viendo allí, recién veíamos, bueno, de esta manera, ¿no?, con mucha violencia, con una situación realmente
particular, son imágenes que se están replicando, forman parte de la actualidad hoy de Rusia, como bien describías vos, ¿no? Diferentes capítulos en un mismo país que están de esta manera contando un poco lo que está pasando hoy en Rusia. Pudimos ¿no? ver Bueno, un par de esto, videos increíbles. Claro, las imágenes, por ejemplo, esta imagen, ¿no? Están Mira estas imágenes, está la gente que llevó tinta para bueno, protestar, claro. ¿cierto? Están se vieron fuerzas de seguridad en distintos lugares, incluso Sí. esta escena es increíble. Esta escena controlando cómo están haciendo el voto. O sea, Exacto. el voto que se supone que es una Sí, que cuestión es completamente secreto secreta y tal cual. privada, Y digamos. hay un efectivo ingresando Exactamente. a cada cuarto oscuro, ¿no? Ahora, la oposición, y ya era el propio Navalny el que había sugerido eso, había sugerido una acción. A él le gustaban mucho las acciones estridentes a Alexei Navalny, y lo que había sugerido era que fueran todos el domingo a las 12, Sí. no importa a quién votar, pero que no fuera Putin. Exacto. De hecho, una acción semejante le había restado bastantes bancas en una municipal o en una legislativa, ya no recuerdo, cuando mandó a votar a cualquiera que pudiera ganarle al oficialismo, y lo había conseguido. ¿Por qué es todo esto? Porque no se... El temor no es exactamente el fraude como lo conocemos nosotros, porque no llega nadie que le pueda realmente ganar. Quienes están compitiendo ahora no tienen manera de ganarle. La televisión además bombardea permanentemente con lo que es las ideas del oficialismo. Sí. No existen voces discordantes en relación a Tal lo cual. que Leti hablaba como narrativa, Sí, sí. definía como narrativa. De manera que lo que ya sabemos es que va a haber un presidente en Rusia que, salvo que pase algo dentro de Rusia, va a estar 6 años más. Inde, Está bien. ahora pensaba en las imágenes y bueno, hablábamos antes de la guerra en Ucrania y fuera del aire yo te preguntaba, al menos según las encuestas o los números, en la sociedad hay un apoyo muy fuerte a la guerra en Ucrania, preguntarte un poco cómo se explica eso y también sumar, porque cuando hablamos de Ucrania, no solo del desgaste militar, sino también cómo golpean lo económico, y siempre en Rusia se dice, bueno, lo está manejando bastante bien, porque si bien dejó de enviarle gas a Europa, ahora lo hace a otros países de Asia, como que logró pilotear, si se quiere, la situación económica. Sí. ¿Cómo ves todo esto en este contexto de elección? Y sumarle que dos de los candidatos, o al menos me decías, uno de los dos candidatos Sí. que quedaron inhabilitados, tenía una postura antiguerra. Digo, ¿cómo impacta todo esto en la sociedad rusa? Ese candidato al que haces mención se llama Boris Nadezhdin. La otra candidata es Ekaterina Duntsova, que es una mujer más joven. Nadezhdin es un hombre de 60 años que es interesante porque lo que él dice es que él quiere quedarse, él quiere seguir vivo y activo. Entonces hay un montón de cosas que no dice. La palabra guerra no la dice, dice Claro. operación especial, por ejemplo. Mirá Claro. vos. No hace ningún tipo de acción como las estridentes que hacía Navalny. Él lo que quiere es ir y persuadir a la gente. Y en relación a esto, lo que tenemos que pensar, a lo que llamamos la relación de la guerra, que estás preguntándome, tenemos que pensar que Putin, si hay algo que consiguió como nadie en el momento en que llegó y que fue lo que le valió la confianza absoluta, tiene que ver con el restablecimiento del orgullo ruso, ¿no? Si vos le preguntás a la mayoría de la gente joven en el mundo, ¿quién ganó la Segunda Guerra Mundial? Te van a decir que fue Spielberg, posiblemente, Claro, ¿no? claro. ¿No? O sea, nunca dirían que fue Rusia. Sí, Jamás diría totalmente. que Rusia venció a los nazis. Eso es algo que para los rusos es tremendo. Es injusto, por otra parte, pero es tremendo. Haber perdido ese relato, lo que ellos llaman la Gran Guerra Patria, es impresionante. Entonces, todo lo que tiene que ver con guerra, con orgullo de guerra, con mostrar lo que somos, dicen ellos, afuera, es muy importante. Por eso, incluso con Ucrania, hubo gente y hay gente que apoya. Pero hay algo que no hay que olvidar y que tiene que ver con que Ucrania no es cualquier país, no es ni siquiera lo que fue Georgia en el 2008. Ucrania y Rusia, y más allá de la situación actual, son como familia, son realmente familia. El nacimiento de la Iglesia Ortodoxa fue en Kiev, esa es una de las discusiones también. El tema de los valores religiosos, la cuestión religiosa también está en el medio. La pelea de lo que arrancó en el 2004 con la Revolución Naranja, siguió en el 2013. Hay una continuidad con la gran diferencia de que hasta ahora, hasta el 2022, Rusia no decía claramente que estaba involucrada, que estaba apoyando, no lo decía, lo negaba. Lo que hemos visto en el 22 fue algo que por eso sorprendió del modo que sorprendió. Imaginábamos que podían tomar el ucraniano como tomaron Crimea, como recuperaron, dicen ellos. Sí, Exacto. que de hecho ahora Bueno, votan también.
De hecho, ahora votan también. Pero digamos, la parte exactamente Claro, están exterior. votando, claro. por supuesto. Sí. Pero la única manera de que eso vuelva a valer o que tenga realmente valor, dice este señor Nadezhdin, que es muy interesante, es que vuelva a haber referéndum, pero dentro de lo que es las reglas internacionales, como para que el mundo reconozca que esas ciudades, esas localidades, ese lugar ahora pertenece a Rusia. Es larguísimo, es complejísimo, yo sé que no tenemos tiempo, pero es al mismo tiempo apasionante. Pero es apasionante, Sí. es una Es historia apasionante. riquísima y aparte Sí. es una historia, digamos, si tenemos en cuenta la guerra, esta elección, lo que ha sucedido en estos 2 últimos años, es una historia rica, muy contemporánea. Muy contemporánea. Que lo ha vivido el mundo Sí. y lo está viviendo. Sí, pero muy contemporánea por el adelanto, además, Pablo, Claro, para cerrar. claro. Porque significa en relación a lo que pueden ser distintas formas de gobierno en el Tal futuro, cual. en el sentido de que Bueno. lo que esta semana Putin dijo, o Peskov, mejor dicho, su vocero dijo, es la mejor democracia sí, que existe, exacto. no es una democracia, es una autocracia. Inde, el placer enorme. Lo Sí. mismo para mí. Te esperamos el Muchas sábado que gracias. viene. Muchas gracias a todos, gracias a todos. Gracias. chicos. Inde Pomeraniec, una invitada de lujo en Televisión Pública, Noticias Internacional.